Voy a saludar y a consultarle por estas declaraciones a Aldo Abraham, economista. Hola Aldo, aquí en URIAM, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Bueno, igualmente, contanos un poquito, bueno, primero cómo viste lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación y qué expectativa tenés ahora frente a lo que viene, teniendo en cuenta las declaraciones. Recién hacía un repaso rápido de lo que dijo esta mañana el presidente. Bueno, creo que es un paso pequeño, lamentablemente, pero es un paso en términos de cambio de rumbo, ¿no? Como los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes, la verdad es que también se cambian por leyes, ¿no? El que nos trajo hasta acá hay que cambiarlo por leyes y hasta ahora no teníamos ningún cambio, excepto lo que se pudo cambiar por el DNU, que fue una parte de nada más que quedó vigente del DNU que lanzó el presidente, el resto hay que cambiarlo en el Congreso, pero bueno, por lo menos se dio un paso, no un salto, pero se dio un paso en la dirección a construir un país normal Ujú. y bueno, vendrán otros pasos, supongo yo, que nos irán caminar en ese camino que queremos ir todos los argentinos y es una buena señal y le da instrumentos en definitiva al gobierno para que pueda ejecutar, porque recordemos que el Congreso es el poder legislativo, es el que fija qué instrumentos tiene el poder ejecutivo, ¿no? En ese sentido es algo que los argentinos por ahí culturalmente nunca hemos entendido, pero es la realidad. Y con estos instrumentos tendrá que gestionar el presidente Milei para lograr este objetivo que tenemos los argentinos de tener alguna vez un país normal, ¿no? Ujú. Em, Yo me preguntaba ayer, digo, a los primeros 6 meses de gobierno se vio a un presidente como muy enfocado en sus objetivos, que estaba convencido en, por lo menos la política económica que estaba llevando adelante, ¿no? Y que él cree en eso, más allá de que podamos discutir si está bien, mal, él creía en eso, iba hasta como como los caballos, lo que tienen acá alrededor de los ojos en búsqueda de eso. No te refieres. Hoy, anteojeras, gracias. Hoy, evidentemente, el presidente tuvo que sentarse a la mesa de negociación política, a hacer política, con aquellos inclusive que lo llamó miembros de la casta y integrantes del nido de ratas que dice es el Congreso de la Nación. Em, ¿Crees que el presidente hoy es un poco más político que cuando entró a ser presidente? ¿Crees que está igual de enfocado que al principio o empieza a ver cosas que antes no veía? Yo creo que el enfoque y el rumbo no ha cambiado, ¿no? Sí, creo que se chocó con una realidad, ¿sí? Que es que él quiere construir un camino, vamos a seguir con la metáfora del camino, ¿sí? Hacer un país normal. Dijo, bueno, yo necesito una excavadora, una pavimentadora, un montón de máquinas, ¿no? Cuando mandó la ley bases para construir lo más rápidamente posible este camino, Mm. ¿no? A ser un país normal, y se encontró con que en vez de todo eso le dieron una palita, algún pico y poco más, ¿no? Y Sí. bueno, la realidad es que con lo que le haya dado el Congreso, que evidentemente no ha manifestado con esto una gran vocación de cambio de rumbo del país, va a tener que gestionar, ¿no? Ujú. Y eso se llama realismo, ¿no? Claro. Entonces, y si uno quiere ser presidente, vos podés tener todos los objetivos clarísimos, pero después para gestionar tenés que ser realista, se tuvo que sentar, ver cómo negociaba que le dieran, aunque sea la pala y el pico, para construir ese camino, y acá estamos, ¿no? A partir de ahora yo creo que el rumbo sigue siendo constante, lo que pasa es que por ahí para lograr los objetivos va a necesitar o sentarse más veces, ¿sí? Con el Congreso a negociar que les den nuevas herramientas y quizás mejores para poder avanzar en ese camino, o la otra, si no se lo quieren dar con esto, pico y pala, esfuerzo, gestionar lo más eficientemente posible para lograr que el país llegue a la normalidad lo más rápido que se pueda, ¿no? Porque lo Ujú. necesitamos todos los argentinos, sobre todo los que han caído en la crisis que se ha heredado, en la pobreza, en el desempleo. Esos hay que sacarlos de ahí y para eso necesitamos
que el mundo y los mismos argentinos confiemos en el país, empecemos a invertir y saquemos de la recesión a la Argentina y por lo tanto con eso podamos sacar a la gente de la pobreza y del desempleo, ¿no? Aldo, ¿consideras que el presidente está en lo cierto cuando dice que estamos sobrados de reservas en el Banco Central? No Yo dijo creo que tenemos ya la sobrados, no dijo suficiente... sobrados, dijo, No, no me pero acuerdo ahora bueno, la sí es palabra, mucho pero ya la eso. escuché, pero sí, sobrados, pero igual fue en el mismo sentido, pero para ser No, no es, rígida con la no es verdad. que estamos sobrados, pero Dijo, tenemos reservas de imagínate sobra, que eso yo sí. creo, sí, eso sí, porque hay una pequeña diferencia, que es que justamente cuando asume esta gestión, la verdad es que recibió el Banco Central más quebrado que haya recibido cualquier presidente democrático Mm. en esta democracia, ¿sí? Desde Carlos Menem, que lo recibió en una hiperinflación, o sea, absolutamente quebrado. Así que desde ese punto a esta parte, es cierto que hoy el Banco Central tiene las suficientes reservas como para avanzar en un objetivo que hace también, y es muy importante esto decirlo, que es hacia la unificación cambiaria que permitiría empezar a salir del cepo. Ujú. ¿Sí? Pensar en una recuperación fuerte de la economía, en que va a venir mucha gente a invertir acá y que los mismos argentinos vamos a invertir un montón acá. Si continuamos con cepo, hay que olvidarse, eso no va a pasar. Mm. Entonces, por eso es que yo creo que también vos comentabas hace un rato que había hablado de salir a una unificación cambiaria por el mes de agosto. Yo, la verdad es que si realmente ese es el objetivo, lo aplaudo. Yo creo que es cierto que todavía hay que hacer cosas para ir a esa unificación cambiaria. Una de esas cosas es conseguir bajar el impuesto país y acotarlo en cantidad de operaciones Sí, él también habló en ese que sentido, ¿no? Como abarquen, que la ¿no? baja del impuesto país Claro, iba a venir antes, probablemente cuando trataron de pedirle una fecha, él habló de cuestiones a poner en marcha que tienen que ver con lo operativo y de caja, pero que claro, probablemente podría llegar a ser en agosto y después de eso empezar a pensar en la posibilidad de abrir exactamente. el cepo y la unificación cambiaria, ¿no? En ese sentido, justamente es importante que se haya sancionado el paquete fiscal, ¿no? Mm. Porque en realidad, ¿de dónde surge el impuesto país? Es que el año pasado, la verdad es que entre las cosas que se hicieron mal fue, en vez de reformar el impuesto a los ingresos, mal llamado a las ganancias en la Argentina, que realmente era un pésimo impuesto porque lejos de pasar como pasa en todos los países normales, hay impuesto a los ingresos, pero alcanza a los que ganan por arriba del promedio y empiezan a pagar un porcentaje chiquitito que va subiendo. En la vocación del kirchnerismo de gastar cada vez más, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron el mínimo no imponible re bajito, con lo cual cualquiera ya empezaba a pagar impuestos, no importa si eras pobre, y encima empezabas a pagar a tasas altísimas. Eso era Claro, lo que había que corregir y no eliminarlo. Ahora, claro. se lo eliminó y no es que se bajó el gasto y de esa forma quedó todo subsanado. No, siguieron subiendo el gasto y en definitiva se lo compensó con el peor de los impuestos, que Mm. es el impuesto inflacionario, ¿sí? Ujú. Porque el impuesto inflacionario nos saca poder adquisitivo y nos empobrece a todos, eso es verdad, para permitirle al gobierno gastar más, pero la realidad es que a los que más le saca proporcionalmente a lo que tienen es a los más pobres, Claro. ¿sí? Que la mayor parte de lo que tienen lo tienen en pesos. Nosotros, Ujú. yo no tengo la mayor parte de lo que tengo en pesos, obviamente, pero los pobres sí, porque no les queda otra y no pueden defenderse, así que son los más afectados por el impuesto inflacionario. Para poder sacar el impuesto inflacionario, pusieron el impuesto país, que es un horror, pero bueno, por lo menos no le quita a los más pobres, es un horror porque realmente es malo para la economía y para el crecimiento, y ahora hay que sacarlo, y para Sí. sacarlo alguien tiene que pagar impuestos. Me parece que hablar de aumento de impuestos con este paquete de reforma, este paquete fiscal, es un error grosero, es no darse cuenta que lo que se está haciendo es de a poco ir reestructurando el sistema impositivo para que recaude como se recauda en los países normales y no como recaudamos acá en base a impuestos inflacionarios o impuestos distorsivos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es que se va a avanzar, no es que se va a gastar esta nueva plata, sino lo que va a suceder es que vamos a empezar a eliminar impuestos que son muy malos para el crecimiento económico, como el impuesto país, ¿no? Ujú. Bien. Aldo, Abraham, gracias, como siempre.
Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Que tengan... Hacemos una pausa ahora en Canalé. Quédense con nosotros, enseguida venimos.